ya lo veíamos, se consumó el golpe. Morena y aliados avalaron en lo general reformas a la ley de amparo, un escudo que tenemos o que teníamos los ciudadanos. Ahora se van a ver vulnerados los derechos, ya no tendremos protección ante actos o abusos desde el poder, actos o abusos de autoridad. Vamos a platicar el tema. Son mis lágrimas. ¿Cómo se lo vuelvo a repetir? Porque nos han quitado todo. Doña María y decenas de vecinos de Tepeapulco, Hidalgo, se han manifestado en contra de la construcción de 410 departamentos del programa Viviendas del Bienestar. Se pretenden construir dentro de lo que denominan es una franja ecológica. Es una franja de amortiguamiento ecológico, lo que debe de existir entre zona industrial y zona habitacional. Denuncian haber sido agredidos por impedir el avance de las máquinas. Pues nos agredieron, eran muchísimos policías, cerca de 120. Están agrediendo a vecinos, a vecinas. Nos agredieron como si fuéramos delincuentes. Dicen que este espacio nunca fue destinado para zona habitacional y así lo comprueban con un plano. Pero el titular de la Unidad de Planeación del Gobierno del Estado los acusa de falsificarlo. Lleva planos que les desarrolló un arquitecto que yo creo que debe haber sido cuate de ellos. Cosa que es irreal. Ese plano trae una actualización de 1999. A nosotros nos proporciona catastro aquí en el municipio de Tepeapulco. Ellos nos los dan y ahí claramente dice franja ecológica. Pero más allá de eso, aseguran que se trata de una obra sin la planeación adecuada, construida a un costado de una red de alta tensión y en donde han destruido magueyes y biznagas. Viviendas que colapsarán los servicios de una colonia que lleva décadas sin mantenimiento, con calles sin pavimentar, con un drenaje insuficiente y que sufren inundaciones. Lo único que sí reconocen las autoridades. Y creo que tiene razón, el tema del drenaje se tiene que modificar y se tiene que ampliar. Por eso, los vecinos han interpuesto un amparo para que primero se arreglen las deficiencias antes de construir más viviendas. Pero temen que por la iniciativa de reforma a la ley no lo consigan. Ahora, ¿por qué nos están haciendo todo esto? Que todo esto también llegue a la presidenta Claudia y el presidente municipal, que nos dé la cara también, porque nadie quiere dar la cara, nadie. Aseguran que seguirán defendiendo su colonia y denunciando los abusos del poder. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Lo lograron, se salieron con la suya, estaba esto ya cantado, era un guión muy bien diseñado, muy escrito, transitó la aduana al Senado, ahora en Cámara de Diputados se aprueba esto que es, o era, el último escudo de los ciudadanos ante los actos y sobre todo los abusos de autoridad, los abusos desde el poder. Jorge Fernández Menéndez, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Roberto Gil Suárez, Roberto, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué implica esto, Roberto? Lo hemos venido platicando. ¿Qué significa lo que se votó hoy, cómo se votó hoy en Cámara de Diputados? Es la destrucción del amparo, que es el recurso que tenemos los ciudadanos frente al poder público. Frente a los actos o las leyes que emite el Congreso o los actos de autoridad del gobierno, el recurso que teníamos, el mecanismo de control, de garantía de nuestros derechos era precisamente el juicio de amparo. Y durante muchos años se había respetado esa institución. Y hay que escribirla también en el contexto de la reforma judicial que destruyó el profesionalismo del Poder Judicial. En la famosa cláusula de la supremacía constitucional que también aprobó la mayoría, que hace imposible apelar a los derechos fundamentales de fuente internacional, porque ahora solamente en la apreciación de los jueces puedes hacer valer los derechos que constituyen, que consagra la Constitución. Entonces, este paso es demoledor para el equilibrio en la relación entre el ciudadano y los poderes públicos. Se limita la suspensión de manera gravísima, va a ser muy difícil obtener suspensiones frente a su autoridad. Se restringe el interés legítimo, por ejemplo, este
esta cápsula que vimos de colectivos. O sea, que tú tienes que acreditar que tú directamente eres la... Sí, dice claramente la lesión ahora, lesión jurídica, que es al final de cuentas tener un derecho subjetivo. El interés legítimo era cuando no estaba claro que te generaba una afectación directa. Y por el otro lado, que el resultado dañino para tus derechos no sea hipotético, futuro o eventual. Voy a poner el ejemplo que vimos hace un momento. El daño de esa construcción no se ha provocado. Es posible que en el futuro a esa comunidad se le prive de un espacio. Con estas nuevas redacciones eso es imposible. Ya no habrá manera de que un colectivo, un interés difuso, los padres de los niños con cáncer o aquellas personas que viven en ecosistemas dañados por la acción de una actividad económica o por el propio gobierno puedan recuperar, restablecer sus derechos por esta redacción tramposa. Pero en conclusión, se destruye, es la muerte. Se acabó la posibilidad de defenderte del poder público. El último escudo, Lourdes, el que nos quedaba, porque ya el Poder Judicial ya también lo controlan, lo cooptaron. Aparte de un amparo que es algo que México exportó al mundo, nosotros lo creamos, ¿no? Para defendernos frente a abusos del poder. Y me gustaría ponerlo de esta manera. Lo que están en este momento en el Congreso es el abuso de los ciudadanos del amparo o es el abuso del poder. Es decir, lo que significaba es que el amparo servía, el amparo nos protegía a los ciudadanos. O sea, el gobierno se quiere proteger de los ciudadanos ahora. Exactamente. O se quiere él proteger de no rendir transparencias y no darnos cuentas de los abusos que ellos están cometiendo. Entonces creo que, como acaba de decir Roberto, como acabas de decir tú, como lo está diciendo todo el mundo, sí estamos en la indefensión total porque ante la suspensión, como decía Roberto, a lo mejor déjenme decírselos claramente. Si un juez le dice, si te dice la UIF, te voy a congelar tus cuentas, antes ibas a pedir una suspensión pedías un amparo, una suspensión de ese acto y en el Inter veías qué pasaba. Ahora ya no. Ahora, ipso facto, te suspenden. Si te sacan una orden de aprehensión justificada porque dicen que que alguien te acusó anónimamente de ser lavador de dinero, de ser del crimen organizado, de lo que cualquier persona quiera, con eso basta, tú te vas a la cárcel y ya no hay suspensión. Y entonces, ¿qué crees? Que cuando llegas con el juez y le dices y le demuestras al juez, vete tú a saber si el juez entiende que tú tienes la razón, ya qué más da, ya te fuiste a la cárcel. Ya te amolaron. Ahora, ni Olga Sánchez Cordero, Jorge, que es diputada de Morena, ministra en retiro de la Corte, secretaria de Gobernación, ni ella votó en favor de esto. No, a mí me asombra que lo haya impulsado esta reforma, la haya redactado Arturo Saldívar, que fue durante muchos años uno de los principales amparistas. ¿Cuánto no escribió? ¿Cuánto no dijo? Tiene un libro que es un clásico sobre el tema, pero y me parece una actitud digna la que tuvo hoy Olga Sánchez Cordero, hay que decirlo, porque se puso en su papel. Me hubiera gustado que hubiera tenido esa misma actitud ante la reforma del Poder Judicial, que no la tuvo, ¿no? Pero bueno, por lo menos presentó algunas objeciones. Pero me parece que esto lo tenemos que entender un poco como decía Roberto, es la consecuencia de un proceso, es la consecuencia de la forma en que se hicieron de la mayoría en el Congreso, la mayoría calificada, de la forma en que se aprobó la reforma judicial, de la forma en que ahora se cambian las leyes de amparo, la forma en que se va a hacer la reforma política para quitar a los plurinominales o disminuir drásticamente a los diputados y senadores de representación proporcional. Son eslabones y entonces, de la misma cadena. Son eslabones de una misma cadena y la cadena se llama centralización del poder. El poder queda centralizado, gira en torno a un poder ejecutivo fuerte que admite disidencias siempre y cuando no lo molesten. Por eso, ese es el tema.
Ese es el tema de acabar con el amparo. Incluso en los pocos amparos que puedan transitar, van a caer en las manos de los jueces, que también ellos controlan. Entonces es un círculo perverso, pero en ese sentido perfecto. ¿Y es una revancha? Porque de pronto uno revisa estas series de recursos presentados en legítima defensa de derechos transgredidos, vulnerados desde el poder, y se encuentra con que en efecto se le detuvo esta obra faraónica del Tren Maya Andrés Manuel López Obrador, o se le retrasó durante varios meses. Los niños con cáncer, bueno, no fueron llamados golpistas incluso desde el oficialismo. ¿Por qué? Porque salieron a exigir lo que les corresponde, sus medicamentos, sus tratamientos oncológicos. ¿Es vendetta? ¿Esto es una revancha? Oye, yo creo que tiene un propósito de concentración de poder, como decía Jorge. El presidencialismo de partido hegemónico concentraba la capacidad de resolver los conflictos. ¿Para qué? Pues para acumular la capacidad de dominio. Este también es el plan. Pero a mí me llama mucho la atención la narrativa con la que justifican este atropello al Estado de Derecho. Dicen, gracias al amparo, los poderosos no pagan impuestos. No se pagan impuestos porque la mafiocracia, el régimen Morena, tiene lavadoras de dinero. Son los responsables del huachicol. Eso no tiene nada que ver con el amparo. Frente a sus narices se robaron miles de millones de pesos y ahora resulta que el problema de la evasión fiscal es un problema de tener un recurso para poder combatir los actos de autoridad. Dicen, es que se están saliendo los delincuentes, no llegan a proceso porque un juez los libera en la judicialización, en las audiencias iniciales. No se liberan los delincuentes por efecto del amparo, sino por malas carpetas de investigación y malas acusaciones de los ministerios públicos. O sea, resulta que en esa narrativa, ese relato, el amparo es el culpable de todos los males. Exactamente. Y es donde todos perdemos. Mira, Manuel Saldívar, el primer asunto que motivó la jurisprudencia de interés legítimo, el ponente era Arturo Saldívar. Y el caso era la omisión del Congreso de aprobar la ley de amparo. Es decir, hubo un amparo estratégico para combatir constitucionalmente la omisión del Congreso de ajustar el amparo a la reforma en materia de derechos humanos. Esa omisión llegó hasta la Corte y se fijó el criterio de interés legítimo. El mismo señor que fue ponente de ese criterio jurisprudencial es el señor que redactó la eliminación del amparo para todos los mexicanos. Ya después de que se enriqueció ganando amparos por el FOBAPROA, ahora lo quita para que nos podamos defender de una clausura, que nos podamos defender de la ejecución coactiva de un crédito fiscal, que le podamos exigir al gobierno que preste un servicio público. Otro amparo importantísimo en materia de interés legítimo. Oye, el río está contaminado, nos estamos muriendo. Obligó un juez de amparo a que limpiaran un río. Eso ya no se va a poder hacer en este país gracias a la ambición del señor Arturo Saldívar. Bueno, y todavía lo justifican. Hablaba hoy yo con Arturo Ávila en la tarde en la radio y le decía, a ver, el interés legítimo, porque evidentemente en lugar de ensancharlo, lo reducen. Si yo no soy un niño con cáncer, si yo no tengo un hijo, que bueno, ojalá nunca toco madera con cáncer, yo no puedo interponer un amparo que le garantice el derecho, el acceso a su medicamento. Un niño me dice, no, claro que puedes. ¿Y cuál sería el camino? Bueno, vas, constituyes una organización de la sociedad civil, pagas evidentemente el trámite, haces toda esta burocracia y después en tus estatutos colocas como prioridad, digamos, de tu organización, de tu asociación, el derecho a la salud de los menores. Y bueno, es un camino tortuoso que evidentemente no va a ocurrir. Pero además limita la manera en la que se puede tramitar un amparo, porque las poblaciones que no tienen, por ejemplo, acceso a Internet, no lo van a poder hacer. Creo que no. Ya no lo van a poder pero hacer. Además no lo puedes hacer, pero además está todo construido para, como creo que tú decías, primero, para decirlo gráficamente, te meten al bote, te congelan las cuentas, te persiguen y luego puede ser que averiguas. Y luego lo tienes que hacer con los jueces que por lo menos están bajo sospecha, vamos a dejarlo así. Entonces, toda esa estructura, ahora el mérito que tiene la ley de amparo como está ahora es que tú puedes preservar tus derechos
hasta que te juzguen y tengas una sentencia. ¿Ya para qué el juicio? Claro, entonces? ¿para qué el juicio? Si ya, a ver, si a ti te van a detener, te van a quitar tus cuentas, te pueden ignorar tus intereses legítimos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué vas a presentar después un amparo? Sí, ya no. todos los derechos se violaron en ese camino. Ya no va a haber Pero necesidad. entonces, ¿no sería que el amparo no está debilitando al Estado, sino que lo obligaba a rendir cuentas y ahí está el grave problema? Arturo Y Ávila, que perdón, entonces- Arturo Ávila decía eso, no es que están los abogados de los empresarios, dice siempre en todas las entrevistas, los abogados de los empresarios se aprovechan de eso. Hombre, y para eso tú tienes abogados también, el Estado tiene abogados y siempre tuvo que litigar. Y me parece muy bien que lo tenga que hacer. Hubo 82 amparos contra el Tren Maya. Está muy bien. Tuvieron que pelearlos. Para eso están. Y perdieron los amparos porque no tenían para eso manifestación están. de impacto ambiental. Sí, o sea, porque estaban violentando Claro, cualquier tipo de normatividad. Pero además, si el gobierno quiere que hubiera menos amparos, o sea, que la ciudadanía utilizara menos esta personalidad jurídica, ¿no sería más fácil evitar violar tantos derechos, estar violando consistentemente uno y otro y otro y otro derechos? Tú decías, ¿no es una vendetta? Pues sí sabemos que en la reforma al Poder Judicial fue una vendetta porque le pararon varias cosas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en los amparos les pararon el Tren Maya por todo el ecocidio, le pararon varias veces todas sus obras faraónicas porque no cumplían con la Constitución, porque los mexicanos nos estábamos defendiendo con una figura jurídica que nos daba esa posibilidad. Ahora bien, hay un punto importante que creo que no hemos dicho también. México, con el amparo y los compromisos internacionales, estamos, ahorita te lo voy a leer exactamente, está obligado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos a garantizar un recurso sencillo, rápido y efectivo frente a las violaciones de los derechos humanos. Luego, entonces, pues también tiene que ver algo ahí el TEMEC, que por eso puede regresar, como está ahorita la iniciativa, a senadores y matizarla. Pero ¿Otra de vez? que nos volvamos a quedar los indefensos frente al Estado, así estamos. Violenta el TEMEC. Yo creo que sí, y además porque ahí toca algunos aspectos regulados por el TEMEC, como por ejemplo órganos reguladores, telecomunicaciones, Bueno, la transparencia, la acceso a parte la laboral. información. Pero hay una paradoja en todo esto. La manera de matar la suspensión y de alguna medida el amparo, porque no hay amparo efectivo sin suspensión eficaz, la manera de matarla es que le pusieron a los jueces un montón de reglas técnicas, tienen que hacer un checklist para poder otorgar una suspensión, que hace prácticamente imposible. Lo que me llama poderosamente la atención es que dijeron que íbamos a cambiar el modelo de elección de jueces para que fueran votados democráticamente, con el propósito de que se ataran a la voluntad popular, que fueran la voz de la voluntad popular, y ahora le restringen toda la capacidad de discernimiento de decisión. El señor Arturo Saldívar justificó la reforma de la ley de amparo diciendo solamente estamos subiendo la jurisprudencia de la Corte Piña. Entonces, ¿para qué hicimos esa reforma judicial que destrozó el mérito si al final de cuentas están petrificando en esta ley cosas que escribían a partir de decisiones y de jurisprudencia Que, y por de cierto, criterios? también la impulsó él, la Pero reforma. la del Poder pregunta Judicial. es, si tenemos una nueva integración de jueces, esa que nos impusieron, ¿no era lógico que esa nueva integración fuera creando sus propios criterios? No tiene ningún sentido. Yo creo, y mi interpretación es, se dieron cuenta que efectivamente puedes defenderte de ciertos actos de autoridad, que necesitan ellos tener la flexibilidad para poder hacer el Tren Maya pasando por la selva, que necesitan tener a la gente metida en la cárcel para dar la apariencia de efectividad, que necesitan cobrarle a lo chino a los contribuyentes y que no se puedan defender frente a la injusticia de un procedimiento mal llevado o de un mal cálculo. No nos vamos a poder defender de la ley que ya le va a imponer las retenciones a las pymes en comercio electrónico. Sí. No va a haber posibilidad de defensa. Eso lo construyen con un propósito. Y va
de la mano con la prisión preventiva oficiosa, ampliada una enorme. Yo creo que para ciertos delitos muy específicos, quizás yo creo que la prisión preventiva oficiosa puede funcionar ciertos delitos muy especiales. Pero se ha ampliado tanto que cualquier denuncia puede terminar, cualquier proceso puede terminar con una prisión preventiva oficiosa. Y una denuncia anónima. No, y claro. un punto en donde nos estamos perdiendo, creo que muchísimo, es en el tema de la retroactividad. Y el tema creo que no es cuándo se va a operar, cuándo se va a aplicar o no, sino si el proyecto está mal diseñado y mal escrito, eso es en lo que tenemos que seguir alzando la voz los mexicanos. No si te lo van a aplicar, porque ya dijeron, bueno, la retroactividad no. Sí. Ya Era un distractor. Pero si está mal escrito, lo tenemos que gritar ahorita los mexicanos. Ya no es tiempo para quedarnos callados. Sí, bueno. Regresará a la Cámara con algunas modificaciones, pues sabemos que habrá unas reservas, pero yo veo prácticamente imposible que este tren... Por esto va caminando, decías, Tren Maya. Este Tren Maya pasó por encima de todos, ese en el que no se iba a talar ni un árbol y se talaron más de 7 millones, pero todo esto va en conjunto a ver ahora modificaciones o propuesta de modificación al Código Fiscal, en donde de plano, si tú pides Uber, Rappi, lo que quieras, van a meterse a tus datos personales, violando, espiándote, violando tu privacidad, tus datos personales para hacer uso y no vas a tener un mecanismo para defenderte. Y además, siempre y cuando no seas de ellos. Bueno. Porque ya ves que contra Adán no hay pruebas. No, bueno, de Adán es otra cosa. Del señor José Ramiro y sus 13 ranchos comprados con un salario de entre 30 y 50 mil pesos mensuales, ¿no? ¿Sí? Jorge, gracias. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, muchas gracias. Buenas muchas noches. Gracias. Hasta mañana, pásala muy bien.